Saturno entonces está encadenado. Este hecho presenta un nuevo problema que exige una solución. ¿Cómo sabían los antiguos griegos y romanos que Saturno está rodeado de anillos? ¿Sí? En verdad, lo extraño es que esta pregunta no se haya hecho antes. La existencia de estos anillos alrededor de Saturno se conoció en los tiempos modernos solo en el siglo XVII, después de que se inventó el telescopio. Fueron vistos por primera vez, aunque mal entendidos, por Galileo. Si el mito no inventó por casualidad estos anillos, por casualidad, ¿no es cierto? La ciencia moderna atribuye lo que no sabe a demasiadas casualidades como para amanecer respeto realmente, ¿no es cierto? Como si puede llegar a ser una casualidad, un gran Big Bang, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que después salga todo bien acomodado como lo tenemos. Si esto no es así una simple casualidad, los antiguos deben haber visto los anillos. El último caso podría ser cierto si los griegos o algún otro pueblo oriental poseyeran lentes adaptados para la observación de cuerpos celestes o si los anillos alrededor de Saturno fueran visibles a simple vista en algún momento del pasado. Hoy no son visibles sin instrumentos, pero hay casos de observaciones exactas de los caldeos que sugieren el uso de algunos medios técnicos precisos. Estos medios podrían consistir en una especie de astrolabio como el de Tycho Brahe, que fue un famoso astrónomo, sí, que hizo las observaciones más precisas de los cuerpos celestes sin ayuda de un telescopio. También Copérnico, antes de Brahe, hizo todos sus cálculos de los movimientos de los planetas antes de que se inventara el telescopio, pero ni Brahe ni Copérnico vieron los anillos. Los anillos de Saturno son referidos por muchos autores de la antigüedad. Dice en una tragedia de Esquilo, según tu dicho, Zeus gradúa de más grave que todo otro crimen el homicidio de un padre. Sin embargo, él arrojó entre cadenas a su anciano padre Cronio. Sin embargo, el rey de los dioses, el primero y mayor, está encadenado, dicen, si vamos a creer a Hesíodo y Homero y a los otros sabios que cuentan esta historia sobre Cronos, dice Dion Crisóstomo. La estatua de Saturno en el Capitolio romano tenía bandas alrededor de los pies, o sea, bandas son lazos, ¿no es cierto? Y Macrobio en el siglo V de nuestra era, ya ignorante del significado de esas bandas, que no sabía de qué se trataba, pregunta por qué el dios Saturno está encadenado. En las Saturnalias dice Saturno, también está representado con los pies atados, y aunque Verrius Flaccus dice que no sabe la razón, Apolodoro dice que durante todo el año Saturno está atado con un lazo de lana, pero es liberado el día de su festival. La gente ya no sabía de qué se estaba tratando esas cadenas, esos lazos que aparecían en antiguas representaciones, estatuas y relieves. En la leyenda egipcia, Isis, que es Júpiter, envuelve a Osiris, que es Saturno. Los dioses egipcios, ¿no es cierto? En el apelativo de los dioses egipcios, el apelativo de Osiris era el envuelto o el atado. El hecho más importante para nosotros es que los dioses del inframundo, que fueron concebidos y representados en formas de momias, fueron llamados dioses parecidos a momias, ¿sí? Envueltos y atados como momias literalmente. Esto está en un libro acerca del culto de Osiris. Tamuz, que representa el planeta Saturno en Babilonia, ¿no es cierto? También estaba bajo las mismas cosas, dice una obra acerca de la astronomía babilónica. El gran archivo real de Bogasca y la capital del imperio hitita de Amarnaperigde, cuyo descubrimiento se lo debemos a Winkler, también contiene una serie de textos astronómico-astrológicos, todos los cuales están escritos en lengua sumeria o semita babilónica. En medio nos encontramos con este pasaje mitad semítico, mitad sumerio. Es una invocación de los 4 planetas, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, y las constelaciones fijas a lo largo del zodíaco. El texto es introducido por las 4 estrellas Kakab Ati, Kakab Tabati, Kakab Dumuzi y Kakab Ninkisidi, en las que podemos reconocer a los 4 planetas, Marte, Júpiter, Saturno y Mercurio. La estrella de Tamuz es Saturno.
Se decía que Ninive, que también es Saturno, tenía el vínculo inquebrantable, o sea que estaba atado y no se podía soltar. Saturno está rodeado por dos grupos de anillos, uno más grande, otro más pequeño, con un espacio entre ellos. Para ver esto se necesita un telescopio mejor inclusive que el usado por Galileo. ¿Sí? La estructura doble del cinturón se observó por primera vez en 1675. Tenemos también las representaciones del leontocéfalo y de Cronos rodeados por serpientes que también parecen apuntar a Saturno encadenado. ¿Sí? La figura es un ser humano con cabeza de león y está rodeado por serpientes. El enroscado de una serpiente es bastante común en muchas antiguas representaciones, sobre todo de estatuas o relieves. El leontocéfalo se asocia al mito de Mitra. Los anillos de Saturno también eran conocidos por los aborígenes de América antes de que Colón descubriera la Tierra. Esto significa también antes de que se inventara el telescopio, ¿no es cierto? Como hemos mencionado. El antiguo panel de madera grabado en México muestra la familia de los planetas. Uno de ellos es Saturno. Y se lo reconoce muy fácilmente porque está rodeado por anillos. Y yo les dejo acá el link online para que vayan y vean la imagen. Los maoríes de Nueva Zelanda tampoco lo ignoraban. En el libro de músicas de las esferas de Murchie dice, uno de los grandes misterios relacionados con Saturno es la pregunta, aún sin respuesta, de cómo los antiguos maoríes de Nueva Zelanda sabían acerca de sus anillos, porque hay evidencias de que tenían una leyenda del anillo de Saturno mucho antes de los días de Galileo. En el mito se dice que Júpiter ahuyentó a Saturno y que en esa ocasión Saturno fue encadenado. Sí, estas palabras significan lo que dice y no son una parte sin sentido del mito, ¿sí? En un sueño al menos no hay parte sin sentido, ¿por qué no debería haberlas en los mitos? Tanto más en los que se repiten en sus componentes en todas las civilizaciones, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento de los antiguos sobre los anillos de Saturno podría haberse adquirido debido a una mejor visibilidad. En otras palabras, en algún momento del pasado, Saturno y la Tierra parecen haber estado más cerca el uno del otro. Los anillos son muy planos, son delgados, de no más de 1 kilómetro de grosor, de ancho. La gravedad de los satélites cercanos afecta a los anillos que forman ondas en su circulación, ¿no es cierto? Al estudiar estas ondas fue posible calcular la cantidad de material en los anillos. Si todo esto se aprieta, ¿no es cierto? Si se vuelve a condensar, sería el tamaño de una de las lunas más pequeñas de Saturno. El misterio detrás del origen de lo que puede ser el anillo más extraño de Saturno y sus dos lunas compañeras finalmente puede resolverse. Provienen de una colisión antigua y catastrófica, dicen los investigadores. Los anillos de Saturno son las características más destacadas de este planeta, ¿no es cierto? Los anillos fueron nombrados alfabéticamente en el orden en que fueron siendo descubiertos, comenzando por el anillo más interno. El anillo D es seguido por los anillos C, B, A, F, G y E. Más allá del borde exterior de los anillos A, B y C de Saturno, existe lo que algunos astrónomos llaman el anillo más raro de Saturno, el anillo F. Esta banda de material helado en constante cambio posee un extraordinario nivel de complejidad con curvas, torceduras y tiene unos grumos brillantes que pueden darle la ilusión de estar trenzada literalmente. Estimaciones anteriores sugieren que el anillo F tiene varios millones de años. Sin embargo, la sonda Cassini ha desmentido estos tiempos. Durante las etapas finales de la misión Cassini, la nave espacial voló entre el planeta y sus anillos, midió la atracción gravitacional de Cassini separando las contribuciones del planeta y los anillos. Esto permitió determinar la estructura interior de Saturno y la masa de sus anillos. Tiscareno observó los anillos directamente a corta distancia, encontrando características complejas esculpidas por las interacciones gravitacionales entre las lunas, las partículas del anillo juntos. Estos resultados muestran que los anillos de Saturno son sustancialmente más jóvenes que el planeta mismo y limitan los modelos de su origen.
Prometeo y Pandora, dos de las demás 60 lunas de Saturno, tiene muchas, flanquean el anillo F, una a cada lado. O sea, está el anillo y hay una luna y otra luna. Y van andando, ¿no es cierto?, dentro y fuera del anillo. Estas lunas aparentemente actúan como pastores, son llamados los pastores de este anillo y pastorean la bandada de partículas heladas y les van dando un movimiento de ondas realmente. Sin embargo, la forma en que surgió este acompañamiento continúa siendo un misterio. A medida que evolucionaron los anillos de Saturno, que parece que todo evoluciona en este universo, ¿no es cierto? Las partículas heladas se van agrupando, se han ido agrupando para formar pequeñas lunas, ¿sí? Montones de escombros que eventualmente forman una espiral hacia afuera, chocan entre sí, forman las lunas más grandes de Saturno. Investigaciones anteriores sugirieron que la colisión entre dos de estas frágiles lunas justamente creó este anillo, el anillo F. O sea que la colisión de un par de elementos siderales, por así decir, puede llegar a ser la respuesta para la formación de estos anillos y algunos otros, como por ejemplo el cinturón de asteroides que ya hemos mencionado, y que está entre nuestros planetas, en el orden de los planetas.